Había mucha expectación por ver los posibles avances ferroviarios entre España y Portugal, y como suele ocurrir, ha habido un poco de todo. Compromisos firmes de avanzar en algunas y en otros casos decepciones para una fecha que estaba marcada a rojo en el calendario ferroviario. La 35ª, hasta el número era bonito, Cumbre Hispano-Lusa, celebrada el miércoles 23 en Faro. Un nuevo encuentro bilateral que, como cada año, dejó buen entendimiento y clima de progresar en el mismo rumbo, y donde el tren, como ya se esperaba, tuvo un papel protagonista, pues hasta 4 conexiones entre ambos países, todas muy mejorables, tuvieron mucho del foco, incluso desde las preguntas de los periodistas. Empezamos por la conexión que parece más relevante, aunque es cierto que más para España que para Portugal, la unión de las dos capitales a través de Badajoz, la Lisboa-Madrid, donde se dieron pasos para impulsarla todo lo posible y aprovechar el megaevento del Mundial de Fútbol de 2030 para que los viajes sobre raíles entre ambas capitales ibéricas sufran un gran avance. Tal es así que el ministro de Transportes, Óscar Puente, habló solo un día antes del encuentro de que antes de esa fecha, 2030, se podría viajar en tren de alta velocidad entre ambas ciudades y por tanto beneficiar notablemente a las ciudades intermedias, en especial a Extremadura. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Unas declaraciones, todo hay que decirlo, con cierta trampa, ya que eso no querrá decir que se vayan a adelantar las obras pendientes entre ambos países, sino que entre las mejoras de unos tramos y la llegada de otros de alta velocidad, como en el norte de Cáceres, o el Évora a Elvas, será posible poner trenes como los Albia o los Abril en esta ruta, pero con velocidades y condiciones muy dispares. Trenes de alta velocidad, sí, mejores a las actuales, rebajando tiempos y mejorando la calidad, sin duda, pero no significa que el trazado esté acabado en su totalidad para entonces. Una noticia que, a pesar de dichos matices, ya supondrá una notable mejora y que podría dejar el viaje entre Madrid y Lisboa para entonces en cerca de 6 horas, competitivo contra coche o autobús, pero aún lejos de lo que se espera y que irá seguramente para varios años más por lo mucho y muy complejo que queda pendiente en el área de Lisboa. Lo cierto es que este nuevo encuentro de alto nivel, donde asistieron aparte de los dos presidentes nada menos que 25 ministros de ambos países, dejó claro que para Portugal la prioridad es la conexión norte, la Lisboa-Porto y su extensión hasta Vigo, que iría para el 2032, y que en Galicia ven como indispensable. Una fecha que obligará al Ejecutivo español a progresar con decisión la crucial salida sur de Vigo y su conexión con la frontera portuguesa. El tercer punto clave fue la cada vez más sobre la mesa reapertura de la línea ferroviaria entre Huelva y Faro, que además tendría continuidad hasta Sevilla con los recientes avances entre ambas ciudades. Una conexión que parece tener más interés en Portugal que en España, aunque tanto en el Algarve como en Huelva tratan de sacar adelante cada vez con más decisión y que hasta hace escaso tiempo era poco menos que una utopía. En este encuentro, si bien los pasos que se han dado son muy básicos, al menos se empieza a ver con seriedad sobre los planes a futuro y se ha aprobado una declaración conjunta de estudios de movilidad y análisis de coste-beneficio para esta línea. Eso sí, sin concretar plazos y con una sensación de déjà vu al haberse hecho algo similar hace escasos 2 años. Sin embargo, ha quedado patente que esta conexión comienza a considerarse importante y podríamos estar más cerca de ver cómo se acaba sacando adelante. La cuarta pata de la mesa ha sido un acuerdo similar e inesperado para impulsar una nueva conexión transfronteriza entre Bragança y Sanabria, que sería clave para conectar el área y puerto de Oporto al corredor atlántico, una conexión donde, todo hay que decirlo, los deberes son más del lado portugués que español, al pasar la línea de alta velocidad entre Zamora y Ourense a escasos kilómetros de la frontera y por tanto requerir una obra digamos menor. Mientras que en Portugal el trazado a construir sería mucho más complejo y extenso. En este punto del mapa el compromiso alcanzado es similar a la del más al sur,
un estudio de movilidad y análisis coste-beneficio, pero sin fechas ni voluntad expresa de encargar a corto plazo la elaboración de esos estudios, siendo esta conexión por tanto la más nebulosa en todos los detalles, como en plazos o características en caso de salir adelante. Curiosamente, no se abordó, al menos de forma pública, el futuro próximo de la conexión por Salamanca, de la que hace poco hablamos en un vídeo sobre sus nuevos avances y donde comienzan al fin a verse progresos y un calendario a medio plazo para acabar de electrificar el tramo entre la capital charra y la frontera, y donde ya se dijo que podrían recuperarse servicios tanto para mercancías como para pasajeros, pero que siguen muy en el aire. Una cumbre, por tanto, como tantas otras, donde los buenos gestos y fotos de momento no parece que pasarán de ahí de forma clara y contundente y donde debemos ser muy cautos, aunque parece evidente y cada vez más que las conexiones ferroviarias entre ambos países van logrando una mayor y urgente relevancia, por lo que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.